El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más longevos y complejos del mundo moderno, con raíces que se remontan a más de un siglo. Este relato intenta ofrecer una visión general narrativa, simplificada y neutral, sobre los eventos recientes sin profundizar en la vasta historia y los muchos matices que caracterizan a este conflicto. En una tierra marcada por milenios de historia, donde las narrativas de dos pueblos se entrelazan entre las dunas del desierto y las antiguas ciudades, la lucha por la soberanía y el reconocimiento ha dado forma a la moderna saga de Israel y Palestina. Este es un relato de aspiraciones nacionales, anhelos profundos y conflictos que han configurado el destino de generaciones. En las últimas décadas, la región ha sido escenario de ciclos recurrentes de violencia, paz efímera y esperanzas rotas. A grandes rasgos, el conflicto se centra en la lucha por la tierra, con reclamaciones históricas y religiosas entrelazadas, y la búsqueda de la autodeterminación. Israel, establecido como un Estado soberano en 1948, ha buscado asegurar su existencia y prosperidad. Los palestinos, por otro lado, han luchado por el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y la creación de un Estado propio. Los episodios de violencia entre Israel y Palestina a menudo han sido precedidos por tensiones acumuladas, enfrentamientos en lugares sagrados, políticas controvertidas, ataques militantes y represalias. Cada nuevo ciclo trae consigo un doloroso recordatorio de las heridas no cicatrizadas y los profundos desacuerdos que persisten. En un hipotético último episodio de esta crónica, podríamos imaginar un escenario desencadenado por actos de violencia que escalan rápidamente. Israel, citando la seguridad de su población y la necesidad de detener los ataques de grupos militantes, podría llevar a cabo operaciones militares en territorios palestinos. Estas acciones, mientras buscan neutralizar amenazas, también provocan devastación y sufrimiento entre los civiles, exacerbando el resentimiento y la desesperanza. Palestina, con sus aspiraciones de independencia aún no realizadas, ven estas incursiones una negación de sus derechos y una afrenta a su lucha por la soberanía. Los llamados a la resistencia resuenan en las calles, mientras las comunidades internacionales se movilizan en un intento por mediar y encontrar una solución pacífica. La narrativa de este conflicto está llena de actos de valentía y tragedia, con momentos de esperanza efímera en medio de desesperación prolongada. Los esfuerzos de paz, desde acuerdos temporales hasta iniciativas diplomáticas, reflejan el anhelo compartido por una coexistencia pacífica. Sin embargo, la solución sigue siendo esquiva, atrapada entre la realidad política compleja y los profundos sentimientos de injusticia. La guerra entre Israel y Palestina no es solo una lucha por el territorio, es también un conflicto sobre la historia, la identidad y el futuro. Mientras ambas partes se aferran a narrativas que definen su causa, la búsqueda de un camino hacia la paz permanece como el desafío más grande y más urgente. Este relato simplifica y condensa una compleja serie de eventos y sentimientos. Cada episodio del conflicto lleva consigo historias personales de pérdida y resistencia, y cada acción en este escenario geopolítico tiene profundas repercusiones en las vidas de los involucrados. La esperanza de una resolución justa y duradera sigue viva, alimentada por los que buscan superar las divisiones a través del diálogo y la comprensión mutua. La descripción de los eventos en Israel y Palestina como un genocidio es altamente controvertida y depende de perspectivas políticas y análisis. La narrativa alrededor de este término implica acusaciones de intenciones y acciones dirigidas a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en todo o en parte, un concepto que se encuentra definido y tipificado en el derecho internacional. La utilización de este término debe hacerse con extrema cautela y comprendiendo plenamente su significado y las implicaciones legales y morales que conlleva. El conflicto entre Israel y Palestina es profundamente complejo, marcado por décadas de violencia, desacuerdos políticos y tragedias humanas. Ambas partes han sufrido pérdidas y han sido acusadas de cometer violaciones de derechos humanos. La situación en la región es el resultado de un largo historial de tensiones políticas, luchas territoriales y el fracaso de los esfuerzos de paz, más que de un intento unilateral de exterminio. Narrar estos eventos requiere un enfoque equilibrado y sensible que considere las narrativas de ambas partes, así como el contexto histórico y actual. Las conversaciones y negociaciones para la paz han sido numerosas, pero encontrar una solución duradera que satisfaga las necesidades y derechos de ambos pueblos ha probado ser extraordinariamente difícil. La comunidad internacional ha estado activamente involucrada en tratar de mediar y encontrar una resolución al conflicto, reconociendo que la seguridad, la dignidad y los derechos de todos los involucrados deben ser preservados y protegidos. Las acusaciones de genocidio pueden inflamar aún más las tensiones y hacer más difícil el camino hacia la reconciliación y la paz. Es crucial abogar por un diálogo constructivo y soluciones pacíficas, reconociendo el sufrimiento y las aspiraciones legítimas de ambas partes. El respeto por los derechos humanos, la justicia y la igualdad deben ser fundamentales en cualquier discusión sobre el futuro de Israel y Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina no solo ha sido una lucha localizada, sino también un punto de fricción en la política internacional, atrayendo el apoyo y la crítica de diversos países alrededor del mundo. Este apoyo o crítica a menudo refleja consideraciones políticas, estratégicas, históricas y culturales complejas. Apoyo a Israel. Estados Unidos ha sido uno de los más firmes aliados de Israel desde su fundación en 1948. Este apoyo se fundamenta en lazos históricos, culturales y religiosos, así como en intereses estratégicos compartidos en el Medio Oriente. Estados
Estados Unidos ha proporcionado a Israel asistencia militar significativa, ha defendido a Israel en foros internacionales como las Naciones Unidas, y ha trabajado como mediador en el proceso de paz. Países de Europa Occidental, como el Reino Unido, Alemania y Francia, también han mostrado apoyo a Israel, aunque a veces han criticado las políticas israelíes respecto a los palestinos. Este apoyo se basa en lazos históricos, la memoria del Holocausto y consideraciones estratégicas. Canadá y Australia son otros ejemplos de países que han mantenido una postura generalmente pro-Israel, basada en valores democráticos compartidos y alianzas estratégicas. Apoyo a Palestina. Los países árabes y musulmanes han sido tradicionalmente los principales partidarios de la causa palestina, viendo el conflicto desde una perspectiva panárabe o islámica. Países como Egipto y Jordania, aunque han firmado tratados de paz con Israel, siguen apoyando la creación de un Estado palestino. Irán ha sido un patrocinador de grupos palestinos como Hamas, viendo su apoyo como una extensión de su confrontación con Israel. Turquía ha tenido relaciones fluctuantes con Israel, y en las últimas décadas, ha criticado abiertamente las políticas israelíes hacia los palestinos, posicionándose como un defensor de los derechos palestinos en la región. Países de América Latina, como Venezuela y Bolivia, han mostrado su apoyo a Palestina en el contexto de su política exterior antiimperialista y como expresión de solidaridad con los pueblos en lucha por su autodeterminación. Motivaciones detrás del apoyo. El apoyo internacional a Israel o Palestina a menudo se basa en una mezcla de consideraciones, intereses estratégicos. Muchos países ven su apoyo como una forma de asegurar un aliado en una región volátil o de promover sus propios intereses de política exterior. Valores compartidos, democracia, libertad religiosa y otras afinidades culturales pueden influir en el apoyo a Israel, mientras que la lucha por la autodeterminación y contra la ocupación atrae la simpatía hacia los palestinos. Particularmente en Europa, la memoria del Holocausto y la responsabilidad histórica influyen en el apoyo a Israel. Por otro lado, el legado colonial y el apoyo a movimientos de liberación nacional pueden influir en el apoyo a Palestina. Solidaridad religiosa o étnica. Los lazos religiosos y étnicos pueden jugar un papel importante, con países musulmanes apoyando a Palestina y comunidades judías alrededor del mundo apoyando a Israel. Este panorama de apoyo internacional refleja la complejidad del conflicto israelí-palestino, donde las dinámicas locales se entrelazan profundamente con intereses y percepciones globales, haciendo que la búsqueda de una solución pacífica y justa sea aún más desafiante. Si países como Irán se involucraran de manera más directa en el conflicto entre Israel y Palestina, las consecuencias podrían ser significativas y variadas, afectando no solo a la región inmediata, sino potencialmente a la estabilidad global. La naturaleza exacta de estas consecuencias dependería de la forma y la escala de la participación. A continuación, se exploran varios escenarios posibles: escalada militar, intensificación del conflicto. Una intervención directa de Irán podría llevar a una escalada militar significativa. Irán ha sido acusado de apoyar a grupos militantes en Gaza y Líbano, incluidos Hamas y Hezbollah, respectivamente. Un compromiso más directo podría resultar en un aumento de los ataques contra Israel, a lo que Israel probablemente respondería con operaciones militares intensificadas, tanto en Gaza como en Líbano o incluso contra objetivos iraníes. Guerra regional. Existe el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra regional, involucrando a otros países vecinos y potencialmente actores globales. Esto podría desestabilizar aún más una región ya volátil, con consecuencias humanitarias, económicas y políticas graves. Impacto político y diplomático. Aislamiento internacional de Israel. Dependiendo de cómo se perciba la intervención de Irán y la respuesta de Israel, Israel podría enfrentar condena internacional y un mayor aislamiento, especialmente si su respuesta es vista como desproporcionada. Cambio en las alianzas regionales. Un conflicto más amplio podría alterar las alianzas regionales. Países que tradicionalmente han sido adversarios de Irán podrían encontrar un terreno común en su oposición a la expansión de la influencia iraní, lo que podría llevar a alianzas inesperadas o al fortalecimiento de las existentes, como la vista entre Israel y ciertos estados árabes del Golfo. Impacto humanitario. Aumento de las víctimas civiles. La escalada militar probablemente resultaría en un número significativamente mayor de víctimas civiles, desplazamiento de personas y sufrimiento humano, exacerbando una ya grave crisis humanitaria en la región. Crisis de refugiados. Podríamos ver un aumento en el número de refugiados y desplazados internos, lo que pondría presión adicional sobre los países vecinos y potencialmente más allá. Impacto económico. Perturbaciones económicas globales. El Medio Oriente es una región crucial para la producción y el tránsito de energía. Un conflicto ampliado podría interrumpir el suministro de petróleo y gas, lo que tendría repercusiones en los precios de la energía a nivel mundial y podría desencadenar una crisis económica global. Impacto en la seguridad global. Extremismo y terrorismo. El conflicto y la inestabilidad pueden proporcionar un terreno fértil para grupos extremistas, lo que podría aumentar el riesgo de terrorismo tanto regional como globalmente. Proliferación nuclear. Dadas las tensiones existentes en torno al programa nuclear iraní, un conflicto más amplio podría tener implicaciones para la no proliferación nuclear, especialmente si Irán decide acelerar su programa en respuesta a un conflicto con Israel. En resumen, la participación directa de países como Irán en el conflicto israelí-palestino podría tener consecuencias profundas y de amplio alcance,